Bueno, se va a explicar el desarrollo del ejercicio 1 y 4 del parcial. Entonces, el primero nos dice que calculemos la calidad y presión de una sustancia de vapor 20 libras y está en un volumen de 60 pies cúbicos y nos dan una temperatura de 265 grados Fahrenheit. Entonces lo primero que se hace es ver esa sustancia si está en mezcla saturada y podemos aproximar el volumen promedio a pues la división entre el volumen sobre la masa que tiene esa sustancia. Entonces nos da un volumen promedio de 3 pies cúbicos por libra. Vamos a la tabla de agua saturada de temperatura y vemos que el valor de 265 Fahrenheit no está en la tabla. Entonces lo que se procedería a hacer es aproximar ese valor en función de los que ya conocemos. Entonces lo que se hizo fue hacer una regresión polinomial con los términos conocidos y nos da una función en términos de la temperatura para conocer, por ejemplo, en este caso sería el volumen específico del líquido saturado y el volumen específico del vapor saturado. Entonces para el líquido nos da, según la regresión polinomial, esta expresión, reemplazamos el valor de la temperatura y nos da un valor aproximado de lo que sería el volumen específico del líquido saturado a esa temperatura. Lo mismo se hace para el volumen específico del vapor saturado, se hace una regresión polinomial, reemplazando nos da pues un volumen aproximado, y lo que hacemos es que ese volumen promedio que nos dio al inicio tenemos que compararlo con los volúmenes de líquido saturado y vapor saturado. Si se encuentra entre los dos, pues vamos a tener una mezcla. Como habíamos visto antes, nos da un valor de 3 pies cúbicos sobre libra, lo que nos da que está entre el promedio entre los dos volúmenes, lo que nos indica que la sustancia pues está en una región de mezcla saturada, por lo tanto pues tiene parte gas saturado y líquido, vapor saturado y líquido saturado. Entonces de la siguiente expresión podremos despejar y lo que nos faltaría sería la calidad. Entonces despejamos la calidad de ahí y nos daría la siguiente expresión que reemplazando los términos, este BF sobre G sería restar el volumen del volumen específico del vapor saturado menos el volumen específico del líquido. Entonces realizamos la sustitución de los términos que ya teníamos y operando nos da una calidad de 0.2935, lo que significa que el 29.35% de esa sustancia, de la masa de esa sustancia, será vapor saturado y por consecuencia el 70.65% será líquido saturado. Entonces la presión, el ejercicio también nos pide la presión. La presión para este caso será la presión de saturación. Aquí. Y como observamos en la tabla, pues para 265 tampoco hay un valor de presión. Entonces lo que hacemos por este caso, se realizó una regresión exponencial. Nos da un valor más acorde. Entonces reemplazando por el valor de la temperatura nos da un aproximado de una presión de 38 psi para esta sustancia. Entonces el segundo punto que nos dice acá es que tenemos una masa de nitrógeno de 15 gramos en un pistón cilindro, un resorte. La constante del resorte es 1 kilonewton y el diámetro son 12 centímetros.
en la condición inicial el pistón no está haciendo ninguna fuerza y nos dan la presión y una temperatura. Después nos dice que se calienta y el volumen se expande un 10%. Nos piden el cambio de la energía interna específica y la entalpía. Entonces, supongamos que en el estado inicial lo que tenemos es un sistema cerrado. Entonces no va a haber intercambio de masa, la masa va a ser la misma para el estado siguiente y va a ser de sistema internacional de 0.015 kilogramos. La presión inicial 120 kilopascales y para operar vamos a utilizar los grados Kelvin, que 27 grados centígrados corresponden a 300 grados Kelvin. Entonces lo primero que se realizaría sería conocer la presión en el estado 2. Entonces la presión será, nos dice que aumenta el 10%, pues será la presión que ya tenía más la fuerza, la presión que realice debido a la fuerza del resorte con esa expansión del 10%. Entonces por eso vamos que la presión en el estado 2 será la presión inicial más la fuerza sobre el área, que sería la presión que ejercería el pistón debido al resorte. Entonces la fuerza de un resorte está expresada por K por X, por el desplazamiento que tenga. Y para esta fórmula tengo una imagen para aquí. De dónde salió acá. Entonces vemos que lo que nos dan es un cambio de volumen. Pero debido a que el área de ese pistón sigue siendo constante, pues el cambio del volumen podemos... El cambio de la altura, por ejemplo, para ese volumen del cilindro, el cambio de la altura puede ser el cambio del volumen sobre el área de ese pistón. Entonces por eso tendríamos que el cambio de la altura, que sería el desplazamiento del resorte, sería igual a la variación del volumen sobre el área para solo conocer cuánto se desplaza ese resorte. Entonces si ya reemplazamos en la ecuación que teníamos aquí, este X correspondería al cambio del volumen sobre el área, y si operamos producto de extremos y medios, nos damos cuenta que la expresión se reduciría a la que tenemos en el archivo, que sería la constante del resorte por el cambio del volumen sobre el área al cuadrado. Entonces ya tenemos aquí esto. Entonces lo que nos dicen es que el cambio del volumen es del 10%. El cambio del volumen sería el volumen superior menos el volumen inicial. Nos daría que el cambio de ese volumen sería el 10% del volumen inicial. Por eso está multiplicado 0.1 por el volumen inicial. Y ya tendríamos ese cambio del volumen. Ahora aquí lo que se tomó fue la ecuación de estado del gas ideal, pero no general, sino del gas específico. Entonces, lo que nos faltaría conocer aquí sería la constante R del gas específico, que para ese caso es el nitrógeno. La constante, para conocer esa constante, lo que se hizo fue la siguiente operación, en donde tenemos la energía y el calor específico a presión constante, y será el resultado de la suma de la constante del gas más el calor específico a volumen constante. Esos valores los podemos encontrar en la tabla, que digamos para el nitrógeno observamos que para 300 grados Kelvin
nos da un calor específico para presión constante de 1.039 y para el volumen constante de 0.743. Entonces lo que hacemos aquí es despejar esta constante específica del gas y ya nos daría el valor de esa constante, que es 0.296. Entonces, ya que tenemos esos valores conocidos, despejamos el volumen y lo ingresamos aquí en la ecuación que teníamos arriba. Después pues realizamos el área que tenemos en función del diámetro al cuadrado, del diámetro de 12 centímetros. Nos daría el siguiente resultado en metros cuadrados, ya en unidades internacionales. Lo que hacemos es operar extremos y medios. Ya nos daría la siguiente expresión. Ya pasamos a ingresar los valores, entonces teníamos la presión inicial de 120 kilopascales, la constante del resorte, la masa del gas que teníamos, la constante que acabamos de encontrar, la constante específica de ese gas, la temperatura en Kelvin, y ya operando nos da una presión del estado 2 de 128.7 kilopascales. Entonces ya procedemos a calcular la energía interna, el cambio de la energía interna. Entonces el cambio de la energía interna va a estar dado por el calor específico a volumen constante promedio por el cambio de la temperatura. Entonces el cambio de la temperatura va a ser la temperatura 2 menos la temperatura 1. Como no conocemos esa temperatura 2, por la ecuación de estado específica de ese gas, tenemos que esa temperatura, pues despejando, va a ser a la siguiente expresión. Entonces de esa expresión nos hace falta conocer el volumen 2. Pero el volumen 2, el enunciado nos está diciendo que es el 10% mayor al volumen original. Entonces, la forma en que se halló esta ecuación es de la siguiente manera. Entonces tenemos aquí el cambio de temperatura. El volumen 2 va a ser 10% mayor, entonces sería 1.1 por el volumen inicial. Si despejamos de la ecuación de estado específica de ese gas, nos daría la siguiente expresión, que si la reemplazamos en la ecuación que ya teníamos y hacemos producto de extremos y medios, nos da esta expresión. Entonces que se cancela la masa por la constante del gas, quedaría la presión 2 por 1.1 por la temperatura 1 sobre la presión 1. Como tenemos temperatura y temperatura, pues hacemos un factor común, sacamos temperatura 1 de la expresión y ya nos quedaría 1.1 por la presión 2 sobre la presión 1 menos, en este caso sería un 1, porque estamos haciendo factor común, y ya obtenemos la expresión que tenemos aquí. Reemplazamos los valores, estos valores de calor específico, ya lo teníamos de las tablas, el cual está acá, para volumen constante, y la temperatura 1, pues que son los 300 Kelvin, 97 grados. Se opera y ya nos da el cambio de la temperatura interna. Entonces el cambio de la entropía, de la entalpía, y pues entropía, nos va a dar que va a ser la misma operación que teníamos arriba, debido a que es el cambio, el calor interno promedio, el calor específico promedio a presión constante, por el cambio de temperatura. Ya este cambio de temperatura lo habíamos resuelto en el cambio del calor, la energía interna.
Entonces pues ya reemplazamos esto acá y pues con los valores que teníamos y el de la tabla nos da un cambio de la entalpía de 56.03 kilojoules.